Año 1973. Época de las cavernas, dirían muchos. No existía internet, computadoras ni escepticismo. Lo que se decía en la televisión era cierto. Después de todo era un medio serio como lo eran los diarios, y no había muchas fuentes de información donde chequear la veracidad de un dato. Y eran tiempos en donde la creencia en los ovnis pegaba fuerte. Corría agosto de 1973. Un programa de la tarde conducido por Víctor Sueiro y José de Ser iba a tratar el tema de los platillos voladores. En la audiencia figura un veterano setentón, Francisco García, un tipo que se daba de especialista en ese tema. Como para romper el hielo, García arranca con una modesta afirmación. Yo soy comandante de las fuerzas de Marte en la Tierra y tengo una misión que cumplir en este planeta. Como para justificar sus papeles, el tipo se despachó con una grande, soy marciano por parte de madre. La explicación era que su cuerpo era humano pero su espíritu era marciano. Su cuerpo extraterrestre murió en el planeta rojo y luego transmigró hasta la Tierra en donde encarnó en el cuerpo de su madre y después pasó a él. Los OU y los A abundaban en la platea. Los productores vieron el filón e invitaron a García a la siguiente emisión. Para explicar su misión en la Tierra, García se mandó con una de guerras interplanetarias. Así como los Estados Unidos y la Unión Soviética estaban en constante estado de tensión, algo parecido, pero mucho más devastador, había ocurrido en su planeta. Hacía 300 años Marte y Júpiter habían entrado en guerra. Y, en poco tiempo, Júpiter atacaría la Tierra. Como el conflicto era inminente, debía reclutar aliados a toda prisa. Y, además, recaudar fondos para la futura guerra de resistencia. Los marcianos ayudarían a los terrícolas a defender el planeta. Después de todo, hacía años que los marcianos visitaban nuestro planeta y mandaban naves invisibles a cargar agua de nuestros ríos para poder sobrevivir. No podían darse el lujo de que Júpiter conquistara la Tierra porque ello implicaba no acceder más al agua terrestre y que su civilización pereciera en el intento. García volvió a aparecer en un tercer programa. Seguía dando detalles de su pasado marciano cuando fue interrumpido por el llamado de un televidente que se dio a conocer como un tal Martínez. Lo primero que hizo Martínez fue acusar a García de ser un mentiroso y un fabulador, pero no por las razones lógicas que uno podría esperar. Martínez se identificó a sí mismo como un cazador de Júpiter enviado a la Tierra para atrapar agentes marcianos ocultos. Además de que la historia de la guerra interplanetaria era totalmente diferente. Los marcianos eran los agresores, los jovianos eran las víctimas. Como para que no quedaran dudas, Martínez dijo que la gente de Júpiter conocía el secreto de la inmortalidad y que él era la mejor prueba de ello. Había nacido en 1804. Su voz sonaba muy fresca para un tipo que estaba por cumplir 170 años. Entre García y Martínez la discusión se volvió cada vez más acalorada y los conductores decidieron que lo mejor era que, en la siguiente emisión de programa, se encontraran cara a cara para ver quién mentía. De Ser y Sueiro la venían rompiendo con el rating con todo este espectáculo. Al programa siguiente se presentaron los dos y se sacaron chispas. Estaban convencidos hasta la médula de sus relatos. Afirmaciones como que ocupaban asteroides para usarlos como refugio y desde allí atacar a otros planetas abundaban en la discusión. En un momento Sueiro les pidió alguna prueba de lo que decían. Y en ese momento García se despachó con una zaraza monumental. El sábado, 25 de agosto, a las 17 horas, 50 naves marcianas descenderán sobre Chascomús. No serán 49, ni 51. Serán 50, dijo con toda autoridad. El anuncio provocó un enorme revuelo. El canal armó un equipo encabezado por Víctor Sueiro y lo mandó a la laguna para filmar lo que fuera a ocurrir. De pronto Chascomús se volvió el centro del mundo. Los hoteles estaban colmados y no había cupo en ningún lado. Llegaron más de 5.000 personas a la ciudad. Ahora imaginen la escena. 5.000 almas, Sueiro y el equipo de televisión mirando al cielo y grabando todo lo que podían. La gente, dotada de binoculares, telescopios y cámaras fotográficas. Eran las 16:59 y aún no había pasado nada. Llegaron las 17. Todos seguían esperando.
El silencio era absoluto. La expectativa, inmensa. Pero seguía sin pasar nada. La gente empezó a inquietarse. García pidió esperar un poco más. Pero cuando ya estaba por oscurecer y era más que evidente que nada iba a ocurrir, algunos comenzaron a insultar a García. Corridas, empujones, gritos. Sueiro y el camarógrafo salieron corriendo a refugiarse en el auto. Al coche los zarandeó la multitud y a duras penas pudieron salir volando de regreso a Buenos Aires antes que el gentío lo lincharan. García seguía hablando y, con la voz entrecortada, dijo que la flota marciana se acercó a la Tierra pero que desistió de aterrizar por la gran aglomeración de gente. Tuvieron miedo de lastimar a alguien en el descenso, dijo. Al día siguiente la versión cambió. García afirmó que una erupción solar había imposibilitado que las naves se acercaran a la Tierra. Después del fiasco, García apareció en televisión unas pocas veces más, pero su credibilidad ya estaba dañada para siempre. Y después no se supo ya de él. En una de esas decidió regresar a su planeta natal.